En esta lección aprenderemos acerca de la estadística y los conceptos básicos que la conforman. Así también hablaremos acerca de la creación de las tablas de frecuencia. Para iniciar vamos a estudiar primero qué es la estadística. Esta es una ciencia que estudia la recolección, organización, presentación y análisis de datos que se obtienen a través de una encuesta. Para ello se hace uso de una frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? La frecuencia es el número de veces que se repite cada dato. En este sentido, vamos a aprender a elaborar tablas de frecuencia. Así que vamos a empezar analizando el siguiente caso, donde los alumnos de sexto A decidieron conocer cuál es la comida favorita de los alumnos de tercero primaria, por lo que fueron a encuestar a cada uno de los compañeros de esta sección. Elaboraron la siguiente pregunta: ¿cuál es su comida favorita? En la tabla de frecuencia, como podemos ver, hay 3 columnas, donde está la comida favorita, la tabulación, el conteo y la frecuencia. Por ejemplo, en la comida favorita tenemos solamente 4. Pizza tiene una elección de 14 votos o una frecuencia de 14. Tacos tiene 13 votos con una frecuencia de 13. Pollo frito tiene un conteo de 3 votos y una frecuencia de 3. Pescado frito tiene un conteo de 5 votos y una frecuencia igual de 5. La frecuencia es la cantidad de veces que se repite un dato, dando un total en la sumatoria de 35. O sea que fueron 35 alumnos o 35 votos. Y el símbolo que lo representa, lo podemos ver circulado, es de la sumatoria total. Observemos entonces esta tabla de frecuencias, vamos a aprender a construirla y debemos darnos cuenta que siempre lleva un número de tabla. En este caso, como es nuestra primera tabla, es la tabla número 1, que se señala en la parte de arriba. Ahora vamos a contestar con base en la tabla de frecuencia de arriba las siguientes preguntas. ¿Qué comida prefieren los alumnos? Bueno, por frecuencia mayor es pizza, porque tiene 14 votos. ¿Cuántos alumnos fueron entrevistados? Fueron un total de 35. Eso nos lo da el total de la sumatoria, que se encuentra abajo. ¿Y qué comida llena la menor frecuencia? El pollo frito, porque solamente tiene 5 votos. Ahora sí vamos a estudiar entonces la siguiente información, que por otro lado, cuando se nos proporcionan datos como lo son edades, medidas que se presentan mediante números, a estas se les conoce como variable cuantitativa. Debemos siempre ordenar de mayor a menor o de menor a mayor, o sea, en orden ascendente o descendente, según sea el caso. Para esto vamos a estudiar el siguiente ejercicio, donde tenemos un conjunto de datos no ordenados o desagrupados. Esto quiere decir que los datos no están en orden. Bien, el caso dice así: la estatura de los niños de primero es 85 centímetros, 70 centímetros, 100 centímetros. Así tenemos desordenadas las estaturas y tenemos varias cantidades. Tenemos que pasar esa información a una tabla de frecuencias que tenemos acá vacía. Bien, esta será nuestra tabla número 2. Para poder hacer el conteo debemos seguir ordenando de manera ascendente, en este caso, las edades. Vamos a colocar primero nuestra variable, que es estatura. En el ejemplo anterior era comida favorita. Después vamos a agregar la tabulación y por último la frecuencia. Yo recomiendo, como dice en el documento, que se pueden ir tachando las cifras de los números de arriba para ir teniendo un control mejor. Por ejemplo, vamos a hacerlo de forma ascendente, o sea, que vamos a ubicar primero la cantidad más pequeña. De todo el conjunto de datos de arriba, ¿cuál es la cantidad más pequeña? Esta es 45 centímetros y lo escribimos. La cantidad que le sigue, si nos damos cuenta, es 50 centímetros. Posteriormente tenemos 70 centímetros, 85 centímetros. Continuamos con 90 centímetros. Y por último tenemos 100 centímetros, en orden ascendente. La tabulación, pues es muy fácil. Vamos a ir tachando. Esto es una estrategia personal, lo pueden utilizar ustedes, para no perder ningún número. ¿Cuántos 45 centímetros hay? Hay 2 estaturas. Entonces colocamos en la tabulación 2 rayitas y en la frecuencia el número 2. De 50 centímetros vamos a ir tachando arriba. Estamos buscando y encontramos también 2 datos.
de 70 centímetros. Si lo ubicamos arriba, tenemos varias cantidades. Tenemos un total de 5 alumnos de 70 centímetros de alto. Vamos a continuar con las siguientes medidas hasta llenar mi tabla de frecuencia, y por último voy a sumar y voy a colocar debajo de la frecuencia mi sumatoria total. Como ves, en el último dato tengo un total de 3. Así que ahora voy a sumar mi sumatoria total, coloco el símbolo y mi sumatoria total es 16. Así de fácil he llenado ya mi tabla de frecuencias número 2 con los datos que estaban desordenados. Ahora ya están ordenados y ya tengo yo un total. No olvidemos que debe de ir siempre un número de tabla en la parte de arriba. Ahora, ¿para qué sirve elaborar las tablas de frecuencia? En estadística nos sirve para hacer las gráficas estadísticas. Existen diferentes diseños que vamos a ir viendo en próximas clases, así que para esto nos va a servir la tabla de frecuencias. Ahora es turno de que tú elabores en la actividad número 1 2 tablas. Vas a hacerlo en tu cuaderno, vas a utilizar regla y lápiz, crayones también para decorarlo porque debe ser estético. Y vas a observar los siguientes datos, donde vas a obtener 2 tablas de frecuencia. Vas a obtener tabla de frecuencia de edades y otra por alturas. Y aquí tenemos los datos desordenados a propósito para que seas tú el que lo vaya ordenando de manera ascendente, puede ser, para hacerlo más sencillo. Y por ejemplo en las edades nos damos cuenta que está el 12, el 11 y el 13 se repiten. Esa tabla va a estar pequeña, solamente va a tener 3 datos. Y siempre hay que elaborarlo, así como tenemos el ejemplo de arriba, con nuestras columnas y nuestras filas. En lugar de estatura vamos a colocar edades, porque es la variable. Ahora es turno de que practiquemos y hablemos acerca de los conceptos básicos de la estadística. Para este punto vamos a trabajar el siguiente ejercicio. Respondiendo a las preguntas de la primera parte, donde nos dice qué característica comparten todos los dibujos, nos damos cuenta en la figura que todos son medios de transporte, o también podríamos decir que son vehículos. La imagen también nos da la información de cuántos son terrestres. Y si te das cuenta y empiezas a contarlos, nos damos cuenta que son 13. 13 vehículos son terrestres. ¿Cuántos son terrestres y no necesitan gasolina para funcionar? 3. ¿Y cuántos son solo marítimos? 2. Estos datos que tenemos allí son datos estadísticos y los obtuvimos gracias a la imagen y las preguntas que elaboramos. Vamos a estudiar entonces ahora la población y la muestra. La población se refiere a un conjunto de individuos sobre los que se puede realizar una observación. Este es un conjunto, la población va a ser siempre un conjunto. Y la muestra es una parte de la población. Esto quiere decir que la muestra es un subconjunto de la población. Para ser más claros, vamos a ver las siguientes imágenes, donde por ejemplo en la primera imagen tengo una población en el círculo mayor. Si te das cuenta, todo lo que está dentro del círculo grande es una población, es un conjunto mayor. Y la muestra es un subconjunto donde solamente selecciono cierta cantidad de personas. Aquí, por ejemplo, tenemos un conjunto universo de todas las mujeres de Estados Unidos. Pero vamos a ver una población. Tengo una población de 1000 mujeres que van a la clínica médica. Suponiendo que yo soy doctor y tengo a 1000 mujeres que van a la clínica médica y deseo hacer un análisis, voy a escoger una muestra de 200 mujeres y así puedo diferenciar mi población y mi muestra. Ahora respondamos. ¿Notas la diferencia? En la parte de abajo escribe por favor la diferencia entre población y muestra de manera breve. Ya que hayas contestado, vamos a trabajar la variable estadística. ¿Qué es la variable estadística? Muy bien, esta es una característica que se observa en la población a estudiar. Existen dos tipos de variable, la variable cuantitativa y la variable cualitativa. La variable cuantitativa significa contar. Esto quiere decir que son aquellos que se pueden medir mediante números. Por ejemplo, la edad, la altura, el peso, las calificaciones, las horas, el dinero, nivel de velocidad
de lectura, la temperatura, cualquier nivel se va a poder trabajar como una variable cuantitativa. La variable cualitativa a su vez se refiere a cualidades o características. Estas no se pueden contar. En este caso tenemos todo lo que sea, por ejemplo, comida favorita, lugar de nacimiento, días de la semana. Todo lo que tenga que ver con algo favorito o preferido va a ser una variable cualitativa, porque no podemos contarla. Así que vamos a trabajar un ejemplo donde vamos a determinar población, muestra, variable cuantitativa y variable cualitativa. Por ejemplo, la población ya viene escrita, estudiantes de sexto primaria. Si pensáramos en estudiar a todos los estudiantes de sexto primaria de todo el mundo, serían millones. Así que vamos a escoger una muestra más pequeña. Vamos a pensar en una población que tengamos acceso, como pueden ser 20 alumnos del colegio La Inmaculada Concepción de Huehuetenango, para ser más específicos. Así entonces vamos a tener nosotros, en lugar de estudiar a 20 millones de alumnos que pueden haber de sexto primaria en todo el mundo, solamente a 20. La variable cuantitativa, algo que podamos contar, sería el peso, y la variable cualitativa podría ser la comida típica favorita de cada uno de ellos, o incluso podría ser su género. En este caso entonces ya llenamos nuestro primer ejemplo. Ahora vamos a trabajar la segunda parte, verdadero o falso. 1. ¿Una muestra tiene más elementos que la población? ¿Será verdadero o será falso? Bueno, esta afirmación es falsa. Una muestra, como sabemos, es más pequeña. La número 2, dejo que tú la trabajes. Como puedes ver, es falsa, porque la actividad preferida por los niños es un ejemplo de variable cualitativa. Es una cualidad y no una cantidad. La número 3, como puedes ver, es verdadera. Y la siguiente también es verdadera, porque cumple los requisitos. Es momento entonces de que trabajemos la actividad número 2 en casa. Nuevamente vas a crear tablas de frecuencia, igual como en la actividad número 1. Solamente que aquí va a ser de datos distintos, como lo que es la pregunta de cuál es el país preferido para visitar en vacaciones de diciembre, que se le hizo a 35 jóvenes. Y después vas a elaborar una tabla que habla acerca de las notas de matemáticas de sexto primaria, que se recibieron o que se obtuvieron. Así que vas a crear esas dos tablas aparte de los de la primera actividad. Trabajemos ahora nuestro último ejercicio. Este último ejercicio lo vamos a trabajar también con lapicero y es muy sencillo. Yo te recomiendo que lo empieces a trabajar tú y al terminar vamos a pausar el video y al terminar ya vamos a revisar cómo nos quedaron las respuestas. Primer serie, identifica en cada situación la muestra y la variable. En el primer caso nos dice que en una colonia se encuestó a 80 familias y se les preguntó quiénes alquilan o tienen una casa propia. Tenemos que determinar la muestra y la variable. Muy fácil, la muestra fueron 80 familias, porque no podíamos tener una población mayor, sino una muestra fue solamente 80. Nuestra variable de estudio, o lo que se le preguntó, no fue su comida favorita, sino fue si vivían en alquiler o tenían casa propia. En el caso 2, la muestra que nos queda es de 80 niños y niñas. Y lo que se les preguntó fue su nombre, así que esta es la variable. La variable es nombre, porque es lo que se les preguntó. En la segunda serie vamos a trabajar la unión con líneas de la variable con su tipo o clasificación. Por ejemplo, la comida favorita, ¿qué tipo será? ¿Cualitativa o cuantitativa? Esta es una variable cualitativa. Todo lo que sea de comida favorita o ropa favorita va a ser cualitativo, porque es una característica. Mientras que los goles anotados va a ser una variable cuantitativa, porque podemos contarlo. El color favorito, cualitativo, y la estatura, que sí podemos contarla, es cuantitativa. Excelente. En la tercera serie ya vemos que tenemos ahí una respuesta filtrada, así que vamos a completar el cuadro. En la primera tenemos que encontrar la variable y el tipo de variable, si es cuantitativo o cualitativo, como en la número 2, como pudiste ver. Así que vamos a leer que una empresa fabricante de partes eléctricas decide hacer un estudio del nivel de satisfacción de sus clientes. En este caso,
nos damos cuenta que el nivel de satisfacción es lo que se va a investigar. Así que el nivel de satisfacción es nuestra variable. ¿Pero qué tipo será? Un nivel de satisfacción o cualquier nivel de algo podemos contarlo. Así que será una variable cuantitativa. En la número 2 dice que la empresa de energía de la ciudad propuso realizar un estudio para medir el consumo promedio en kilowatts hora de sus usuarios. Estudiamos entonces cuál es la variable, que es lo que se va a estudiar en esta encuesta. Como pudiste observar, es el consumo de kilowatts hora. El tipo de variable es cuantitativa, porque sí podemos contar el consumo que se tiene. En la número 3, un fabricante de gaseosas quiere saber cuál es la presentación de sus productos que prefieren los clientes. Aquí la variable es presentación preferida. Y ya sabemos que algo que sea preferido o favorito, ¿qué tipo de variable será? Correcto, será una variable cualitativa. Así de sencillo, hemos llegado ya a la última serie. Espero la hayas elaborado y aquí vamos a poder comprobar las respuestas. Tenemos la siguiente tabla. En esta tabla nos presenta algunos datos y con ello tenemos que responder las 3 preguntas. Número 1. ¿Cuál es la variable de estudio de la compañía de celulares? La variable aparece en rojo en la parte de la izquierda. Y corresponde esta variable a las características del celular. Eso es lo que vamos a estudiar. Si la música, si la fotografía o video o la conexión a internet. Es lo más apropiado para jóvenes de entre 20 y 25 años. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la población? Pues la misma tabla nos la da. Y la población es jóvenes entre 20 a 25 años. Por último, tenemos que escribir cuál es la muestra. Aunque aquí no nos da un total, nosotros podemos encontrarlo. ¿Cómo lo haríamos? Ahora te explico. Nuestra muestra total fueron 700 jóvenes. Esto lo encontramos gracias a que sumamos las cantidades y nuestra sumatoria total nos da 700. ¿Cómo te fue a ti? Muy bien, ahora voy a regresar a la actividad número 1. Aquí únicamente quiero especificar que cuando trabajes tus tablas deben de llevar un número de tabla. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Como ya teníamos 2 números de tabla anteriores, vamos a escribir en la tabla de las edades de la actividad número 1 que esta será nuestra tabla número 3. La de altura será nuestra tabla número 4. En la actividad número 2 vamos a también a crear tablas de frecuencia, así que vamos a dejar para la tabla de los países favoritos la tabla número 5 y para las notas o resultados de matemática la tabla número 6. De mi parte es todo en esta lección, nos esperamos ver en una próxima. Hasta luego.